Publiqué una foto de Romeo en mi feed con la leyenda, te extraño muchísimo. Mi ex comentó, se parece a mí como en un 70%. ¿Así que te conseguiste un reemplazo? Respondí con calma. Él es mi primer amor. Ese mismo día, Esteban, el heredero arrogante, se quedó esperándome toda la noche abajo de mi casa, con los ojos enrojecidos. Esteban me preguntó, ¿entonces yo soy el sustituto, no? Capítulo 1. A las 3 de la mañana, recibí una llamada de uno de los amigos de Esteban. Oye, Jennifer, Esteban está borracho, ven a recogerlo. Acepté, me puse un abrigo y salí. En cuanto llegué al bar, alguien me vio y levantó el teléfono de inmediato, gritando, de verdad llegó en 15 minutos esta vez, nuevo récord. Todos los que perdieron la apuesta, transfieran el dinero. Algunos maldijeron, otros celebraron. Esteban seguía recostado con pereza en el sofá, con una mujer hermosa en brazos, sin parecer borracho en absoluto. Habían jugado ese truco infantil tantas veces que ya ni podía contarlas. Y aún así, cada vez volvía a caer. Me miró de reojo. Nada mal, la próxima vez, sé más rápida. Tienes 10 minutos. Asentí. La mujer jugaba con los botones de su camisa. Esteban, ¿ella es tu novia? Mi corazón dio un vuelco, e instintivamente toqué el anillo en mi dedo anular. Esteban sonrió y negó con la cabeza, tomando un sorbo de su bebida con calma. Solo es un perro que viene cuando lo llaman y se va cuando lo echan. La sala quedó en silencio por un instante y luego estalló otra vez. Muchos me miraron con burla. ¡Qué ridículo! Siempre aparece en cuanto la llaman. Lleva 2 años siguiéndolo como una pagafantas total. Claro que es básicamente su perrita. Simplemente escuché en silencio. Luego le serví un vaso de agua tibia y dije en voz baja, bebe menos, tu estómago no está bien. Esteban se enderezó un poco, alzó una ceja y me hizo una seña. Ven aquí. Di un paso al frente y me incliné, esperando a que hablara. Al segundo siguiente, el agua cayó sobre mi cabeza. El vaso golpeó el suelo y se hizo añicos. ¿Un perro cree que ahora puede darme lecciones? Toda la sala estalló en carcajadas. Recoge los vidrios. Ignorando mi flequillo empapado pegado a la frente, me agaché y empecé a recoger los fragmentos. Los bordes afilados me cortaron los dedos, haciendo que la sangre brotara. Esteban se levantó y pateó la parte trasera de mi rodilla. Solté un gemido de dolor y caí de rodillas. Mirándome desde arriba, dijo, ni siquiera puedes manejar algo tan simple. Lárgate, deja de ser una molestia. Capítulo 2. Al día siguiente, como si hubiera olvidado por completo lo del bar, Esteban me envió un mensaje. Arréglate bien, ven conmigo a un banquete. Paso por ti a las 6. Me maquillé, me cambié de vestido, pero a las 7, Esteban aún no había llegado. Abrí mi feed. Justo hacía unos momentos, uno de sus amigos cercanos había publicado, bienvenida de vuelta al país, Cecilie. Esteban por fin cumplió su deseo. En la foto, Esteban le estaba colocando suavemente su abrigo sobre los hombros a una chica menuda. Sus rasgos se parecían sorprendentemente a los míos. Ah, Cecilie. Con razón Esteban no tenía tiempo para mí, y su verdadero amor había regresado. Un reemplazo como yo debería quedarse escondido en algún rincón oscuro, ¿verdad? Amplié la foto y toqué suavemente el rostro de Esteban en la pantalla. En silencio, recé para que lo suyo con Cecilia avanzara un poco más lento. Por ahora, aún no estaba lista para dejarlo, porque la forma en que Esteban inclinaba la cabeza con tanta ternura, se parecía demasiado a Romeo. Capítulo 3. Después de cambiarme de ropa y quitarme el maquillaje, como no tenía nada más que hacer, me puse a practicar arte latte en casa. El chico que trabaja a medio tiempo en la cafetería ya me había insistido varias veces, diciendo que quería aprender nuevos diseños. Hoy, Eder incluso me envió muchas fotos de latte art. Tiene mucho talento. Ahora ya puede hacer patrones bastante complejos con facilidad. Cuando me concentro en algo, pierdo la noción del tiempo. Cuando reaccioné, me di cuenta de que no había cenado y que ya tenía el estómago completamente vacío. Vi que aún no era muy tarde, así que tomé un taxi al centro comercial para comer algo. Pero no esperaba que, justo después de recoger mi té con leche, me encontrara con Esteban y su grupo. ¡Qué coincidencia tan desafortunada! Me puse nerviosa. Justo cuando iba a darme la vuelta para fingir que no los conocía, escuché la voz de Esteban. ¿Tan desesperada estás por, casualmente, encontrarte conmigo? Bajé la cabeza. Cecilia estaba acurrucada en sus brazos y me lanzó una mirada curiosa. Esteban, ¿quién es ella? Se parece mucho a mí. Antes de que Esteban respondiera, sus acompañantes se adelantaron, hablando todos a la vez. Cecilie, solo es una pagafantas de Esteban. Si no fuera porque sus ojos se parecen un poco a los tuyos, Esteban ni la miraría. Solo es un reemplazo barato.
Nada más. Esteban, ¿es así? Esteban me lanzó una mirada de reojo y asintió con arrogancia. Cecilia sonrió ampliamente y tomó mi mano. Ahora que he vuelto, ya no tienes ninguna oportunidad. Será mejor que dejes a Esteban cuanto antes. ¿No crees? Al ver el anillo que me quedaba grande en el dedo, mostró una expresión de sorpresa. Esteban, ese anillo que lleva, ¿no es el que mandaste a hacer para mí y que la joyería hizo con la talla equivocada? El rostro de Esteban se ensombreció. Levantó la barbilla hacia mí. Has molestado a Cecilia. Quítatelo y tíralo. Bajé la mirada. El día de su cumpleaños, Esteban me había regalado ese anillo. Dijo que, al ponérmelo, me convertía en su novia. Me lo quité y se lo tendí a Cecilia. Ella no lo tomó, sino que dirigió su atención al brazalete de jade en mi muñeca. De inmediato me puse en guardia y lo protegí con firmeza. Cecilia sonrió. El jade es de buena calidad. ¿También te lo regaló Esteban? No. Esteban se acercó rápidamente y apartó a la fuerza mi mano que protegía el brazalete. ¿Qué tanto ocultas? Ni siquiera es algo de lujo. Cecilia, si lo quieres, te compro otro. Cecilia lo miró con los ojos ligeramente empañados. Pero este me gusta mucho. Quiero este. Jennifer, dáselo a Cecilia. Dime cuánto costó y te pago el doble. Negué con firmeza. No, 5 veces. De verdad no puedo. Me lo dio alguien muy importante. Vamos. Nadie es más importante que Cecilia. 10 veces entonces. Esteban hizo un gesto impaciente. Sus amigos se acercaron de inmediato, sujetándome e intentando quitarme el brazalete. Todo mi cuerpo temblaba. Mis dedos se clavaban en la palma de mi mano. Miré a Esteban y dije palabra por palabra. Para mí es como mi vida. Sin él, me moriría. Esteban se quedó atónito por un instante, pero enseguida volvió a esbozar una sonrisa burlona. ¿Puedes tirar sin más el anillo que te di? ¿Y ahora un brazalete barato es tan importante? Dicho esto, se acercó personalmente y empezó a tirar del brazalete con fuerza. El aro era pequeño y no salía fácilmente. Yo tenía tanto miedo de perderlo que no dejaba de resistirme. La fuerza de Esteban era aterradora. Una oleada de desesperación me invadió. Le supliqué con la mirada, pero él apartó la vista. Joder. Después de más de 10 minutos sin poder quitármelo, Esteban perdió la paciencia. Me tiró al suelo. Al darme cuenta de lo que iba a hacer, lo agarré del borde de su ropa con terror, las lágrimas brotando sin control. No, haré cualquier cosa, te lo suplico. Esteban ni siquiera me escuchó. Levantó mi mano y la golpeó con fuerza contra el suelo de mármol. El brazalete de jade se rompió al instante. Era el regalo que Romeo me había dado cuando cumplí 18 años. Rompí en llanto. TSK, ¿por qué lloras? Ya te transferí 1.000.000. Los labios de Esteban se curvaron hacia abajo. Su expresión era violenta y fría. Qué extraño. Ya no se parecía en nada a Romeo. Romeo siempre era gentil. Nunca me trataría así. Por fin me di cuenta de que aquello que perseguía no era más que una ilusión. Romeo, ¿estarás viendo todo esto desde el cielo? Al humillarme una y otra vez, ¿también te dolerá? Cecilia suspiró y me miró con lástima. Al final, no eres gran cosa. Cerré los ojos y tiré el anillo a la basura. Esteban, terminamos. Esteban miró el cubo de basura. Tras un momento, soltó una risa fría. Lo dijiste tú misma. No te arrepientas luego. Lárgate. Cuanto más lejos mejor. Abrazó a Cecilia con actitud de vencedor. Y luego no vengas otra vez como una perrita moviendo la cola frente a mí. Capítulo 4. Mi muñeca quedó vacía, recordándome una y otra vez que el brazalete de jade ya se había hecho añicos. Una sensación de pérdida y desilusión me envolvía. Estaba completamente agotada, pero aún había algo pendiente en mi corazón. Pasé la noche entera sin dormir. A la mañana siguiente, regresé a la vieja calle. Este lugar estaba a punto de ser demolido. Hoy era el último día para desalojar. Por mucho que doliera, tenía que enfrentar la realidad. El lugar donde Romeo y yo habíamos vivido durante tantos años pronto se convertiría en ruinas. Hacía mucho que nadie vivía allí. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Ordené con cuidado, como si estuviera recogiendo poco a poco recuerdos sellados durante mucho tiempo. Mientras organizaba la estantería, de repente cayó un montón de fotos, y en todas, el protagonista era Romeo. De pronto recordé que, durante ese verano después de graduarnos de la secundaria, había comprado una cámara de película. Le hice pucheros para que fuera mi modelo, aunque ya había asentido con indulgencia. Fingió molestia y dijo, ¿y qué recompensa va a darme Jennifer? Con el rostro enrojecido, besé sus labios. Esperábamos con ilusión a que revelaran el rollo, pero luego Romeo tuvo aquel accidente, y esas fotos quedaron olvidadas en un rincón. Con manos temblorosas, las fui mirando una por una. En la última, Romeo estaba frente a un amanecer rojo y deslumbrante.
pidiendo un deseo, tan hermoso que parecía un sueño. De repente, me di cuenta de que no había olvidado ni una sola palabra de lo que dijo. Mi deseo es muy simple, con que Jennifer sea feliz, es suficiente. Feliz. Pero estos 2 años al lado de Esteban, ¿qué he estado haciendo realmente? El torbellino de los recuerdos levantó olas inmensas de añoranza, y no tenía dónde desahogar ese sentimiento. Las lágrimas brotaron. Entre la visión borrosa, publiqué una historia visible solo para mí. Te extraño. Capítulo 5. Me tomó mucho tiempo calmarme. Después de ordenar todo, revisé cuidadosamente una vez más para asegurarme de no haber olvidado nada. Afuera ya estaba completamente oscuro. Me disponía a pedir un coche para volver a mi apartamento. Abrí el teléfono, y la pantalla seguía en la publicación. Había un comentario nuevo. Esteban escribió, J.E. Se parece a mí en un 70%. ¿Te buscaste un reemplazo? Entonces me di cuenta de que había configurado mal la privacidad. Estaba en visible para algunos. Qué desagradable. Esteban, ¿de verdad sigue siendo tan arrogante como siempre? Un simple sustituto. ¿Cómo se atreve a compararse con el original? Respondí con calma, es mi primer amor. No esperaba que, apenas envié eso, me llegara una avalancha de mensajes. Esteban respondió con una serie de signos de interrogación. Esteban, ¿me has estado siguiendo como un apagafantas durante 2 años solo porque me parezco a él? Esteban, y joder. Jennifer, di algo. Esteban, ¿dónde estás? Voy ahora mismo. Al ver que no respondía, Esteban volvió a llamarme. Parece que el señorito iba a perder el control otra vez. Con frialdad, bloqueé todos sus medios de contacto. El mundo volvió a quedar en silencio. Capítulo 6. Oye, jovencita, debajo de tu edificio hay un Rolls Royce estacionado. Se ve bastante impresionante. Levanté la mirada, era una matrícula de números consecutivos que me resultaba familiar. Como era de esperar, apenas bajé del coche, escuché el rugido del motor arrancando. Ese Rolls Royce apuntó directamente hacia mí, encendiendo sus faros de manera ostentosa. La luz intensa me cegó por completo. Esteban salió del asiento del conductor, caminó rápidamente hacia mí y, con brusquedad, me agarró de los hombros. Jennifer, cada vez te atreves más. ¿No respondes mis mensajes y encima me bloqueas? Fruncí el ceño, soportando el dolor en mis hombros. Imitando su tono habitual, le respondí, ¿tengo alguna obligación de contestarte? Esteban apretó los dientes, empujando la lengua contra su mejilla. Bien, muy bien. Dime, ¿qué demonios significa esa publicación tuya? No tenía ganas de darle vueltas. Tal como viste, se llama Romeo. Fue mi amor de la infancia y también mi primer amor. Le sonreí con dulzura, devolviéndole todas sus palabras hirientes. Que te parezcas un poco a él ya es toda una suerte para ti. Esteban retrocedió incrédulo por un instante, pero enseguida curvó los labios. Jennifer, ese truco tuyo no está mal. Buena historia. Solo quieres llamar mi atención. No, está bien. Lo admito, lo lograste. Soltó mis hombros y me lanzó su cartera. Ve al supermercado a comprarme un paquete de cigarrillos. Si vuelves en menos de 2 minutos, volveré contigo. Una vez más confirmé que la forma de pensar de Esteban era completamente absurda. En un momento como este, seguía siendo tan arrogante. Esteban miró su reloj. Date prisa. Ya han pasado 30 segundos. Tiré la cartera al suelo y me di la vuelta para volver a casa. Esteban me alcanzó, visiblemente impaciente. Ya basta. Esta vez te perdono. Vuelve conmigo y haré como si lo de ayer nunca hubiera pasado. Lo observé de arriba abajo y no pude evitar soltar una risa sarcástica. Esteban, tú puedes fingir que no pasó nada, pero yo no. Y además, eres increíblemente egocéntrico. Deberías ubicarte bien, tú solo eres un sustituto. No tengo el más mínimo interés en llamar tu atención. ¿Quieres que lo repita? Ya terminamos, así que deja de molestarme. La expresión de Esteban se desmoronó al instante. En el rostro de ese heredero que siempre conseguía todo lo que quería apareció un rastro de fragilidad y desamparo. Al verme marchar, me agarró de la mano de inmediato. Tras un largo silencio, habló con voz ronca. Entonces, estos 2 años entre nosotros, ¿qué fueron? Solté una risa despectiva. Fueron tu buena memoria. Por primera vez, vi los ojos de Esteban enrojecerse. Entonces, yo era el sustituto, ¿verdad? Capítulo 7. Después de aquel día, Esteban enloqueció por completo, enviándome mensajes sin parar. Yo lo bloqueaba, y él simplemente cambiaba de número. Estaba harta. Llegué a sospechar seriamente que Esteban había ido a una tienda de teléfonos a comprar una bolsa entera de tarjetas SIM. Además, sus mensajes eran bastante extraños. A veces enviaba largos textos recordando nuestro pasado, lamentando haberse dado cuenta demasiado tarde de lo buena que yo era.
Otras veces, después de salir a conducir a toda velocidad por la noche y lastimarse, me enviaba fotos con tono lastimero. Jennifer, antes, con solo un pequeño rasguño, tú me cuidabas toda la noche. Pero también tenía episodios raros, de vez en cuando enviaba fotos suyas con Cecilie, diciendo que sin mí también podía vivir feliz. Las transferencias de dinero de Esteban eran aún más desconcertantes. Durante varios días seguidos, a las 5:20 de la madrugada en punto, me transfería 5.200.000. Luego, de manera regular, en algún momento de la tarde, volvía a transferir 5.820.000. Intenté devolverle el dinero, pero enseguida recibí un mensaje suyo. ¿Qué pasa? ¿Te parece poco? ¿No estás satisfecha? Espera. Y así, volvió a transferirme una cantidad aún mayor, con la nota, donación voluntaria. No quería seguir enredándome con él, así que simplemente acepté todo. Doné todo ese dinero a niñas de zonas montañosas en situación de pobreza, con la esperanza de mejorar un poco sus vidas. Miré por la ventana, hoy era un día soleado y radiante, perfecto para ir a la cafetería. Ya era hora de dedicarme seriamente a mi propio negocio. Apenas salí, mi teléfono recibió otro mensaje, de un número desconocido otra vez. Jennifer, estos días Esteban está obsesionado contigo. Perdónalo, por favor. En la foto, Esteban tenía la barba descuidada y unas ojeras que casi le llegaban a las mejillas. Delante de él había una fila de teléfonos, y él simplemente estaba sentado, aturdido, como esperando algo. ¿En qué momento se convirtió en un vagabundo? Al ver lo miserable que estaba Esteban, me sentí aliviada. De buen humor, respondí, ¿cambiaste de profesión? ¿Ahora te dedicas a poner protectores de pantalla debajo de un puente? Capítulo 8. Al empujar la puerta de la cafetería, escuché el familiar sonido de la campanilla. La persona junto al mostrador miró hacia la entrada y, con solo verme, su rostro se iluminó con una sonrisa brillante. Eder protegía una taza de café y me la ofreció como si fuera un tesoro. Jen, mira, esta vez el osito de latte art quedó perfecto. Al ver a la persona tan llena de energía frente a mí, no pude evitar suspirar. Qué vitalidad la de un universitario. Pensándolo bien, Eder ya llevaba casi un año trabajando a medio tiempo en la cafetería. Desde que abrió el local, se convirtió en cliente habitual. Más tarde, cuando colgamos el anuncio de contratación, me contactó diciendo que quería trabajar a tiempo parcial. Pensé que solo estaba bromeando. Había visto el mismo modelo de reloj que llevaba en un mostrador de artículos de lujo. Con solo ese reloj, podría comprar toda la cafetería. Sin embargo, Eder hablaba muy en serio. Todo lo que aprendía lo hacía con dedicación, y siempre me preguntaba sobre conocimientos relacionados con el café. Cuando volví en mí, Eder me estaba mirando con los ojos brillantes. Jen, ¿quieres probarlo? Tomé un sorbo suave. La espuma del latte era densa y cremosa, y Eder había añadido de forma ingeniosa pequeños pétalos de osmanthus por encima. Está delicioso. Eder sonrió ampliamente, con las comisuras de los ojos elevándose de felicidad. Su alegría también me contagió. Realmente ama el café, pensé. Capítulo 9. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó la hora de cerrar. La nueva pastelería de al lado estaba celebrando su apertura con grandes descuentos. Eder, lleno de entusiasmo, me llevó dentro y pidió un montón de pasteles. Todos eran de mis sabores favoritos. Eder me guiñó un ojo. Jen, has adelgazado mucho últimamente. Come un poco más. Me quedé atónita por un momento. Después de dejar a Esteban, por fin había llegado una sensación de alivio que hacía mucho no sentía. Solo entonces me di cuenta de cuánto había sufrido en esos 2 años. Volver a sentir que alguien se preocupaba por mí, cada bocado de crema sabía a felicidad. Eder comía muy poco. La mayor parte del tiempo simplemente me observaba, de forma poco habitual. Su rostro mostraba una expresión de duda. Me sentí algo confundida. ¿Qué pasa? Frunció el ceño y, tras un momento, como si finalmente reuniera valor, preguntó en voz baja. Jen, ese brazalete de jade que llevaba siempre, ¿por qué ya no lo tienes? Mi respiración se detuvo. Se rompió. Jen, si confías en mí, déjame repararlo. Me miró con seriedad. Sus pestañas temblaban ligeramente por los nervios. En la universidad estudié joyería. Estoy muy familiarizado con esto. Me sentí mareada, como si de repente la suerte me hubiera golpeado de lleno. ¿De verdad? ¿Se puede reparar? El brazalete, roto en 3 partes, estaba en mi mochila. Lo saqué y se lo mostré a Eder. Eder lo examinó detenidamente durante un buen rato y luego asintió con seguridad. Jen, dame 3 días. Lo dejaré como nuevo. La alegría de recuperar lo perdido se extendió por mi corazón. Estaba tan emocionada que no sabía qué hacer. En mi torpeza,
Agarré el borde de la ropa de Eder. Gracias. Capítulo 10. 3 días después, tal como prometió, Eder trajo el brazalete de jade ya reparado. No sabía qué método había usado, pero el brazalete estaba perfectamente unido, casi sin dejar rastro de las grietas. Menos mal, suspiré aliviada en silencio. El último regalo que Romeo me había dejado, por fin lo había recuperado. Me lo volví a poner y le envié a Eder un sobre rojo bastante generoso. Le dije con profunda gratitud: de verdad, esta vez fue gracias a ti. Eder no aceptó el dinero. Simplemente apoyó la barbilla en la mano y me miró con una sonrisa. Fue pan comido. No quiero tu dinero, Jen. Solo necesito que me ayudes a cumplir un pequeño deseo. Justo cuando iba a preguntarle cuál era, sonó apresuradamente la campanilla de la puerta. Giré la cabeza y vi una figura demasiado familiar. Esteban. Suspiré por dentro. No esperaba que aún así lograra encontrarme. Caminó directamente hacia mí, con el rostro tan sombrío que parecía a punto de desbordarse. No respondes mensajes. Te mudas en secreto y desapareces durante medio mes entero. ¿Tanto me odias? Respondí con sinceridad. Sí, tanto que me dan ganas de vomitar cuando te veo. Esteban respiró hondo, como si intentara contener sus emociones. Sacó 2 cajas de regalo y me miró casi con súplica. Recogí el anillo y también compré un nuevo brazalete para compensarte. Jennifer, deja de ignorarme. Sí, levanté la muñeca y le mostré el brazalete restaurado. No quiero nada que venga de ti. En ese momento, una voz sarcástica sonó a mi lado. ¿De verdad vas regalando cosas que recogiste de la basura? Mejor llévalas a un centro de reciclaje. Esteban entonces desvió la mirada hacia la persona a mi lado y frunció el ceño. Tú eres el, de la escudería Jin. Ese. Antes de que terminara de hablar, Eder agitó exageradamente la mano frente a su nariz. Ay, ¿de verdad trabajas recogiendo basura? ¿Por qué hueles tan mal? Jen, ¿tú también lo notas? Esteban golpeó la mesa con furia. Cuida lo que dices. Al ver que estaba a punto de perder el control otra vez, le pregunté rápidamente: ¿qué es lo que quieres? El tono de Esteban se suavizó de inmediato. Habló con nerviosismo. Jennifer, te extraño mucho. Extraño cómo me cuidabas con tanta dedicación. Extraño tu sonrisa. Aún recuerdo cuando me fui de casa sin un centavo y tú estuviste a mi lado todo el tiempo. De verdad quiero volver a esos días. Dicen que uno solo valora después de perder. Ahora entiendo que no puedo vivir sin ti. Hemos estado juntos tanto tiempo, sé que tú tampoco puedes dejarme. Te lo suplico. Dame otra oportunidad. Eder, en silencio, encendió el reproductor de música del local y puso la canción ¿Qué clase de hombre soy? Le aplaudí a Esteban. Vaya discurso tan maravilloso. ¿Ya terminaste? Sí, es así. Lárgate. La expresión de Esteban se volvió dolida. Dio unos pasos atrás y asintió con una sonrisa amarga. No importa, Jennifer. Te conquistaré con acciones. Tráeme un café de cada uno del menú. Quiero probar el café que haces. Solté una risa fría y añadí doble dosis de espresso a cada taza. Luego pensé que ese castigo era demasiado leve, así que también le puse mostaza al café americano. Que aprenda lo que es la máxima amargura y el insomnio absoluto. Capítulo 11. Esteban se volvió como un chicle pegajoso, apareciendo puntualmente todos los días en la cafetería. Fiel a su estilo ostentoso, cada día encargaba 999 rosas para dejarlas en la entrada. Se me ocurrió una idea brillante: regalar las rosas a los clientes que compraban café, y Esteban observaba fijamente a cada cliente que se llevaba una rosa, con una mirada intensa. Hoy cambió de gusto y pidió un té de frutas. Yo le añadí media botella de sirope. Lamentablemente, antes de poder llevárselo, llegó otra visitante no deseada. Cecilia irrumpió furiosa en la cafetería. El sonido de sus tacones resonó por todo el lugar. Me lanzó una mirada venenosa y me señaló con el dedo. Zorra descarada, aléjate de Esteban y deja de seducirlo. Justo cuando iba a responderle, Eder ya se había puesto delante de mí. Eder la miró con interés. Vaya, ¿eres la novia de tipo de chatarra? Ustedes dos combinan bastante bien, me recuerdan a un vertedero lleno de mal olor. Cecilia se quedó sin palabras de la rabia. Pisoteó el suelo con fuerza y fue a buscar a Esteban. Esteban, ¿olvidaste qué día es hoy? Habíamos quedado en tener una cita. Esteban permaneció sentado, sin moverse. Cecilia se inclinó hacia su oído para susurrarle algo, incluso metiendo la mano dentro de su camisa y acariciándolo suavemente. Me quedé completamente atónita. ¿Acaso también me había convertido en parte de su juego? Pasó mucho tiempo. Cecilia estaba casi a punto de suplicarle entre lágrimas cuando Esteban finalmente se levantó. Intentó tomar su brazo, pero él la esquivó. Justo antes de salir, Esteban se dio la vuelta de repente y miró hacia el mostrador. Tú, el pretencioso coqueto masculino, ven aquí un momento.
Eder miró a su alrededor. Esteban apretó los dientes. Deja de mirar. Eres tú. Eder pareció notar mi preocupación. Antes de salir, hizo un saludo exagerado. Jen, tranquila. Prometo volver sano y salvo. A través de la ventana de cristal, vi a Esteban levantar la ceja de forma provocadora hacia Eder, mientras Eder, con las manos en los bolsillos, asentía distraídamente. Al final, parecieron llegar a algún tipo de acuerdo. Eder hizo un gesto de «ok» con la mano. Esteban y Cecilia se marcharon juntos. Eder se giró, cruzó la mirada conmigo y levantó su característica sonrisa radiante, guiñándome el ojo derecho con picardía. Capítulo 12. Eder no me contó de que habló con Esteban. Solo me dijo que no debía preocuparme. Durante los días siguientes, siguió yendo a trabajar con normalidad. Justo cuando pensé que todo había quedado atrás, de repente recibí un mensaje suyo. Jen, estoy en el hospital, me duele mucho. En la foto, su brazo izquierdo ya estaba enyesado. Me asusté muchísimo. Le pedí la dirección y el número de habitación, y corrí hacia allá sin perder tiempo. Eder tenía la cabeza baja, medio recostado en la cama. Su ropa estaba cubierta de polvo. Lucía bastante desaliñado. ¿Cómo te hiciste una herida tan grave? Al verme, sus ojos se iluminaron al instante. Hizo un puchero, con aire lastimero. Jen, tipo de chatarra, me retó a una carrera. Yo gané, y como no lo soportó, me dio una paliza. Miré el grueso yeso y no pude evitar suspirar. Saqué un paquete de toallitas húmedas y le limpié el polvo de la cara. Esteban está loco. Él no se preocupa por su vida. ¿Y tú tampoco? Es que vio que Jen me trata bien y se puso celoso. Quiso desafiarme. Eder agitó el puño, pero al final gané por completo. Vaya, pretencioso coqueto. Sí que presumes mucho. Un resoplido frío llegó desde la puerta. Esteban. Su aspecto era aún peor que el de Eder. Tenía ambos brazos enyesados y el ojo izquierdo hinchado y morado. Sentí una satisfacción mal disimulada, deseando que las heridas en su rostro nunca sanaran. Parecerse tanto a Romeo, ¿de verdad cree que lo merece? Cecilia lo sostenía a su lado, con una expresión claramente incómoda. Esteban me miró con aire melancólico. Me dejó así. ¿No te duele verme? Puse los ojos en blanco. Eso es karma. Ya estás bastante viejo. Perder en una pelea contra un joven es lo más normal. Además, tu verdadero amor está justo a tu lado. ¿Para qué necesitas que yo me preocupe por ti? De repente, Esteban se alteró. Jennifer, ¿estás celosa? Bien, ahora mismo la hago irse. Apenas terminó de hablar, apartó bruscamente la mano de Cecilia. Lárgate. Tenerte aquí me da asco. Cecilia, secándose las lágrimas, salió corriendo. Esteban hizo un movimiento demasiado brusco y, sin apoyo, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo. Con ambos brazos enyesados, se retorcía en el suelo, incapaz de levantarse por sí mismo. Jennifer, ¿puedes ayudarme? Me duele mucho. Me acerqué a él. En sus ojos empezó a aparecer un rastro de esperanza, pero esta vez, fui yo quien lo miró desde arriba. Esteban, sinceramente, no deberías ir al traumatólogo, deberías ir al psiquiatra. Sin dudarlo, cerré la puerta, dejando a ese gusano retorciéndose afuera. Capítulo 13. Como aún necesitaba recuperarse, el cumpleaños número 23 de Eder solo pudo celebrarse en el hospital. No sabía qué regalarle. Después de pensarlo mucho, al final le hice un pastel con mis propias manos. Eder se puso muy feliz y tomó muchas fotos del pastel. Eso me hizo sentir un poco avergonzada. Ya deja de tomar fotos. Es la primera vez que hago uno. No quedó muy bonito. Para mí, ya es el regalo más valioso. Eder sacó con cuidado una cajita de joyería de su bolsillo. Jen, esto lo hice yo mismo. Quería dártelo desde hace tiempo, pero no había encontrado la oportunidad. Abrí la caja. Dentro reposaba tranquilamente una pulsera de platino, con un pequeño colgante de osito que brillaba. Es tu cumpleaños. ¿Por qué me das un regalo a mí? Eder me miró con los ojos brillantes. Hoy recibí muchas felicitaciones. Creo que ya soy lo suficientemente feliz, así que quiero darte toda mi suerte a ti. Jen, el brazalete de jade en la mano izquierda, y la pulsera en la derecha. Jen, ¿te parece bien? La consideración de Eder era como una lluvia primaveral, suave y constante, que humedecía las murallas de mi corazón. Asentí. Genial, quiero ponértela yo mismo. Eder aún llevaba el brazo enyesado, pero insistió en usar la mano que podía mover, torpemente, para colocarme la pulsera. Capítulo 14. Eder dijo que el pastel debía acompañarse con refresco de cola, pero rechacé su idea con firmeza. Salí decidida a traerle agua, pero descubrí que no tenía idea de dónde estaba la sala de agua caliente. Mirando el plano, empecé a dar vueltas por los pasillos del hospital. Sin embargo,
No esperaba encontrarme otra vez con viejas caras conocidas. Cecilia estaba discutiendo acaloradamente con un médico, pero estaban demasiado lejos y no podía oír lo que decían. Luego llegó un hombre y la rodeó con los brazos. Cecilia se apoyó en su hombro con mucha familiaridad. Me quedé completamente sorprendida. Ese hombre me resultaba muy familiar. Era el seguidor más leal de Esteban. El mismo que había publicado Bienvenida de regreso al país. Cecilia, ¿qué clase de drama es este? ¿La novia del jefe enamorándose de un subordinado? Me escondí en una esquina y tomé una foto en secreto. Levanté la vista y vi el letrero del departamento en la pared. No pude evitar aspirar profundamente por la sorpresa. Ginecología y obstetricia. Capítulo 15. Me convertí en una especie de detective. Descubrí que a Cecilia y a ese hombre les gustaba especialmente encontrarse en la sala de descanso. Cecilia siempre se quejaba con él, diciendo que Esteban había cambiado completamente, que la trataba con mucha frialdad. Además, decía que Esteban tenía tendencias violentas y que le daba miedo, y ese subordinado parecía tener resentimiento hacia Esteban desde hacía tiempo. Decía que detestaba su actitud autoritaria. Ambos, después de despotricar contra Esteban, solían terminar besándose apasionadamente. También, a partir de sus conversaciones, descubrí la verdad sobre lo ocurrido aquel día en ginecología. Un día, Esteban estaba completamente borracho y volvió a insultar a Cecilia. El subordinado la vio llorando y la consoló con cuidado. En medio de la emoción, terminaron yendo a un hotel. Fue esa vez, cuando quedó embarazada. Capítulo 16. Después de más de un mes, por fin pudieron quitarle el yeso del brazo a Eder, y lo acompañé al hospital. Eder entró a la consulta, y yo me quedé esperando afuera. Justo en ese momento, la puerta de al lado se abrió, y Esteban, que acababa de quitarse el yeso, salió. Quise fingir que no lo veía, pero Esteban se sentó directamente a mi lado. Jennifer, hablemos, te lo prometo. Será la última vez. Al ver que no respondía, bajó la cabeza y continuó hablando por su cuenta. He pensado mucho últimamente. Cada día ha sido muy doloroso. No puedo olvidar la expresión triste que tenías cuando te fuiste. Me arrepiento mucho de haberte herido tanto. Me di cuenta de que en realidad ya me había enamorado de ti. Solo que me empeñaba en creer que amaba a Cecilia. Cuanto mejor me tratabas, más inseguro me sentía. Por eso te humillaba. Solo cuando comprobaba una y otra vez que no te irías, podía sentirme seguro. Lo siento, Jennifer. Sé que te he fallado mucho. Al final, su voz ya estaba entrecortada. Jennifer, ¿volvemos? Miré su aspecto miserable. Creo que tu disculpa no es lo suficientemente sincera. ¿Por qué no te arrodillas? Esteban se quedó en silencio. Si me arrodillo, ¿me darás otra oportunidad? Podría considerarlo. Esteban apretó los labios, claramente en conflicto. Finalmente, se arrodilló sin decir nada. No pude evitar soltar una risa. Me agaché y le di unas palmaditas en la cara. El día que rompimos, me dijiste que no volviera como un perrito moviendo la cola frente a ti. No esperaba que esa frase se cumpliera en ti. Verte así hoy, realmente es satisfactor. Para ser sincera, nunca te amé. Siempre te vi como el sustituto de Romeo. Aparte de esa cara, no tienes ninguna otra cualidad. El daño que me hiciste no se compensa con una simple disculpa ni con arrodillarte. Nunca te perdonaré en esta vida. Saqué el teléfono y le mostré, una por una, esas fotos íntimas. Con indiferencia, lancé la última bomba. Tu verdadero amor y tu mejor amigo llevan tiempo engañándote en secreto. Ah, y por cierto, ella está embarazada. Me levanté y le di una patada en el pecho. Esteban, completamente pálido, quedó tendido en el suelo, inmóvil, como un pez muerto. Esteban, que todos te den la espalda, es consecuencia de tus propios actos. Eder salió de la consulta sacudiendo la mano. Al ver a Esteban, soltó un TSK, tipo de chatarra, de verdad terminó convertido en basura. Capítulo 17. Últimamente había pasado por demasiadas cosas, y haberme liberado por completo de Esteban, era como haber renacido. Volví a la vieja calle, aunque el lugar ya había sido destruido por las máquinas hasta quedar irreconocible. Aún así, con familiaridad, encontré las ruinas del edificio donde Romeo y yo habíamos vivido. Entre los escombros de ladrillos y tejas, noté unos pequeños puntos blancos asomando. Eran margaritas blancas, balanceándose con el viento como plumas caídas de ángeles. Sentí una conexión inexplicable en el corazón. Romeo, ¿serán las margaritas transmitiendo tus palabras? Esa noche soñé que Romeo y yo habíamos vuelto al día de mi cumpleaños número 18. Cenábamos a la luz de las velas, y yo, traviesa, le untaba crema por toda la cara. Él solo sonreía con ternura y me colocaba el brazalete de jade en la mano izquierda. Caminábamos juntos sobre el puente, el niño que en la realidad se había ahogado.
Esta vez era reprendido por sus padres y llevado lejos del río. Y Romeo no murió al salvarlo. ¡Qué alivio! Romeo y yo caminábamos de la mano, mirando el reflejo de las luces brillantes de la ciudad sobre el río. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché a Romeo llamarme suavemente por mi nombre. Entonces me di cuenta de que su cuerpo se estaba volviendo transparente poco a poco. Intenté retenerlo con desesperación. Él acarició mi cabeza. Dijo: Jennifer, ya has permanecido suficiente tiempo en los recuerdos. Sigue adelante. Romeo se convirtió en pequeños puntos de luz. Intenté atraparlos con las manos, pero el viento los dispersó. Desperté. Afuera aún era de noche. Ese sueño tan largo, en la realidad solo había durado un instante. Volví a sufrir de insomnio. Capítulo 18. Siguiendo la guía de aquel sueño, intenté comenzar una vida completamente nueva. El negocio de la cafetería iba cada vez mejor, y planeaba alquilar un local más grande. La ayuda que había dado a las niñas de zonas montañosas también dio resultados. Hice una lista para continuar con las donaciones. Los fines de semana se volvieron ocupados. Me enamoré de los viajes en coche, y Eder se ofreció voluntariamente como conductor. A veces también lo acompañaba a las competiciones de carreras de su equipo. Cuando viajábamos, Eder conducía despacio, pero en la pista, siempre era el más rápido y el más estable, ocupando el primer lugar. Así, los días transcurrían con sencillez, y yo disfrutaba de esa paz tranquila. El clima se volvió cada vez más caluroso. En el día del solsticio de verano, Eder me invitó a salir. No esperaba que el pequeño deseo, del que había hablado cuando reparó el brazalete, fuera simplemente que lo acompañara al parque de diversiones. Estaba sentada en el taxi cuando la radio transmitía repetidamente una noticia. El joven heredero del grupo, Esteban, hirió a alguien con un cuchillo en plena calle. Ha sido condenado a 2 años de prisión por delito de lesiones intencionales. Según se informa, el caso está relacionado con un conflicto sentimental. El conductor suspiró. Ese chico está completamente loco. Asentí. Así es. Al bajar del taxi, vi a Eder de inmediato. Era alto, con un aspecto soleado y atractivo. Destacaba entre la multitud. Me saludó con la mano y corrió hacia mí emocionado. Me entregó un globo de helio en forma de osito. Jen, para ti. Lo até a mi dedo. El globo se balanceaba con el viento, siguiéndonos como una pequeña colita. Eder no dejaba de llamarme Jen. Me cubría del sol con una sombrilla y hacía largas filas para comprar entradas. Cuando vi que estaba a punto de ir otra vez a comprar helado, lo detuve rápidamente. ¿No habíamos dicho que hoy yo te acompañaría a ti? Deja de estar corriendo de un lado a otro por mí. En su frente ya se formaban gotas de sudor, pero sonrió despreocupado. Esto es lo que debería hacer por Jen, señaló la noria, mirándome con ilusión. Jen, vamos a subir a la noria. Está bien. Capítulo 19. Al entrar en la cabina de la noria, el bullicio exterior quedó completamente aislado. Al mismo tiempo, en ese pequeño espacio solo quedábamos Eder y yo. Tenía la sensación de que Eder quería decirme algo importante. La noria subía lentamente. Eder se sentó a mi lado y sacó algo de su mochila. Era un viejo peluche de osito. Aunque estaba desgastado, se veía limpio. Era evidente que su dueño lo había cuidado mucho. Jen, ¿lo recuerdas? ¿Es el recuerdo del parque de hace 2 años? En ese entonces yo trabajaba aquí. Eder asintió con seriedad. Sí, fue en el solsticio de verano de hace 2 años. Jen me dio este peluche. Bajó la mirada, con un atisbo de tristeza en su expresión. Fue en ese momento cuando me llevaron del orfanato a la familia Zhou, y supe que era un hijo ilegítimo. No hubo el afecto familiar que imaginaba, solo intrigas y conflictos. Eder levantó la cabeza y me dedicó una sonrisa. Discutí con ellos y me fui. Estaba de muy mal humor, pero tuve suerte, porque aquí conocí a Jen. Me diste este recuerdo y me dijiste que no estuviera triste, que al venir al parque debía ser feliz. Desde hace mucho tiempo, Jen ya me había sanado, como si fueras luz del sol. Los sentimientos de Eder eran intensos y directos, y la expectativa en su rostro era evidente. Le respondí en voz baja. En mi corazón ya vive alguien, y quizá nunca pueda olvidarlo en toda mi vida. Lo sé. Ese brazalete de jade que llevas, te lo dio esa persona, ¿verdad? No pasa nada. Igual que la pulsera del osito, llevarla en la mano derecha también está bien. Mientras Jen pueda dejarme aunque sea un pequeño lugar en su corazón, me doy por satisfecho. Jen me sanó, y yo quiero protegerte en el tiempo que venga. Jen, me gustas desde hace mucho. ¿Podrías darme la oportunidad de intentarlo? De repente recordé que, cada vez que me sentía perdida, Eder siempre había estado a mi lado, protegiéndome a su manera. En realidad, ya me has protegido muchas veces. En ese momento, la noria alcanzó el punto más alto. Desaté el globo de osito que llevaba atado a mi dedo y lo até en su muñeca derecha. Así,
Los dos tenemos un osito en la mano derecha. De ahora en adelante, cuidémonos el uno al otro.